Ya regresamos al ombligo de la luna por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y está aquí conmigo, sentadito, alguien que ha sabido captar momentos, pero sobre todo la vida cotidiana, la sensibilidad, incluso los espacios de trabajo y de descanso de distintos escritores, tanto de México como de Europa. Él combina dos pasiones, la pasión por la fotografía con las letras, carrera que estudió en la Universidad Veracruzana. Esto da como resultado una fusión bien interesante, un mapa de la literatura hispanoamericana a través de sus fotos y que pronto vamos a poder tener en nuestras manos. Recibo con mucho gusto a Víctor Benítez. Víctor, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el ombligo de la luna. No, pues yo te agradezco mucho más la invitación y el seguimiento que se le da a este proyecto. Cuéntanos un poco, ¿qué has estado haciendo? Bueno, vienes de letras, ¿cómo llegas a la fotografía? Danos así un mini breviario cultural de tu trayectoria y que te tiene aquí sentado hoy. Bueno, es importante decir que yo vengo de una ciudad que se llama Jalapa, Veracruz, que probablemente es un semillero de artistas. Tremendo, bueno, nada más Sergio Pitol, digo, por mencionar uno. Muchísimos y de todos lados, ¿no? Entonces yo creo que como jalapeño tienes la necesidad siempre de tener un acercamiento con las artes. Y nada, mi infancia fue así, rodeada de gente de artes y letras. Después empecé a estudiar en la Universidad Veracruzana, pero después me vine a la Ciudad de México a trabajar en el Festival Letras en Tepic. Ajá. Con nuestra querida Lorena Hernández. Un abrazo a Lorena. De hecho, ella es parte fundamental de lo que yo estoy haciendo, porque ella fue precisamente la que me dio el acercamiento con todos los autores. Y bueno, el festival, las dos ediciones en las que he estado, me sirvió precisamente para empezar con los autores, ¿no? Bien. Tener este acercamiento más íntimo, más cercano y decirles, bueno, yo estoy haciendo esto, tengo una inquietud por fotografiar de tal a tal forma. Y bueno, así. Siempre en blanco y negro, retrato muy relajado, muy cercano a la vida diaria. Esas son tipologías de la imagen. O sea, cuando yo planeo tener una estructura del proyecto, sí es importante que tengan varias características. Y creo que el blanco y negro es un campo muy interesante a explorar, en el cual es una técnica que se va dominando poco a poco, no es solamente la desaturación de los colores, sino se va trabajando poco a poco. Ahí estamos viendo algunas de tus imágenes. Esas fotografías, por ejemplo, pues sí requieren un proceso para llegar a ciertos tonos, colores y formas. ¿Es David Huerta? No, él es Álvaro Uribe. Ah, Álvaro, ok, pareja, bueno, salía antes con Teddy López Mills, ahí está Ana García Y ahí Belgua. en las fotos que vemos, pues precisamente trato de intimar con los autores, meterme a su vida cotidiana, ver qué hacen. Algunos, no sé, por ejemplo, Álvaro y Teddy, que son pareja, me gusta mucho tratar de proyectar que los autores además son personas y como parejas comparten y tienen sus códigos y cada quien tiene su lado de la cama, por ejemplo. Claro. ¿no? Elena Poniatowska, tienes a muchos. Tengo muchos y va creciendo, o sea, va creciendo de todo. Y que ahora que me fui a Europa, pues creció todavía mucho más, ¿no? Claro, Felipe Restrepo. Sí. Oye, ¿y a quiénes tomaste así que te haya llamado en particular? No tanto llamado la atención, pero que te haya emocionado. Ahí está Jorge Fernández, el querido, en España, bueno, en Europa en general. España fue algo interesante de contar porque uno, por más que quiere planear las cosas, nomás no sucede, ¿no? Entonces... Está Villoro, ¿no? Es Villoro, en la Sierra Nayarita, en el Festival Letras en Tepic de este año, precisamente. Bien. Trato de, por ejemplo, ahí se fue una color. Valentín. Europa, por ejemplo, fue muy interesante porque a pesar de que yo quería tener todo en orden, no todas las citas se podían dar tan fácilmente y los contactos también no se andan dando así como si nada, ¿no? Sobre todo las editoriales son muy reservadas. Entonces, bueno, siempre fue el acercamiento uno a uno y un autor me fue conectando con otro y otro y otro. Y bueno, al ver las fotos prácticamente nadie me decía que no, ¿no? O sea, yo cuando pude contactar a Marta Sanz, que es espléndida. A Rosa Montero, fueron las personas que me dijeron así inmediatamente, sí, hagámoslo, me encanta. Qué bien. Y algo de lo que me encantó, por ejemplo, que ya tenía como el tiempo encima, ya había prolongado mi estancia en Madrid y de último momento recibí un correo de Ray Loriga diciéndome, hagámoslo, solo puedo este día y así. Y aunque yo le había dicho que las fotografías son en su casa, por ejemplo, él me citó en un bar. Ok.
Entonces, una terraza, le dije, Ray, solamente que te recuerdo que las fotos las hago. Y me dijo, sí, claro, yo solo quiero tomarme una cerveza. Y ya después vemos de las fotos. Luego vemos. Sí, entonces, con muchos autores fueron muy interesantes porque hay otra búsqueda también de un estilo diferente de la fotografía. Por ejemplo, exacto, hay una búsqueda. El retrato habla por sí solo y como todas las fotografías quizás, pero no pretendo que sea la identidad del rostro la que caracterice al retrato. También ¿no? incluyes el ambiente, incluyes los ejemplo, elementos, les das peso a los elementos cotidianos. Sí, a la cotidianidad, y a lo mejor no se distingue principalmente el rostro, y eso evita un poco romper o pretende romper con la solemnidad que suele haber en las fotografías. En los retratos, como muy posados, muy tiesos. Y efectivamente tú estás aquí uniendo como si fuera una licuadora, la literatura, que estudiaste en licenciatura, digamos, y también la fotografía. Sí. Y estás haciendo un combo bien interesante que creo que desde Rogelio Cuéllar no teníamos una propuesta en ese sentido, pero la tuya es muy especial. Debe haber, o sea, tampoco creo que descubriera el hilo negro ni el hueco. Creo que no hay tantos tampoco. Que busquen y que intenten trazar por lo menos un mapa como el que estoy haciendo. No es algo que nunca se ha hecho, pero sí es algo que, por ejemplo, tiene una búsqueda muy particular. Yo, porque aparte soy mi propio curador literario. Entonces, esa es una pregunta también muy interesante. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quieres decir con esta narración que es una foto, una sesión? No trato, mi idea no es solamente retratar por retratar, sino hacer una búsqueda de lo que yo creo que también es una presencia fuerte en las letras contemporáneas iberoamericanas, ¿no? Claro. Oye, y ¿hacia dónde va este proyecto? O sea, ¿va a concretarse en un libro? ¿Se va a concretar en una exposición? ¿En todo junto? ¿Hacia dónde? Bueno, esto es una respuesta que he ido pausando un poco porque me interesa como autor primero hacer el material. Creo que eso es lo que debemos como creadores. Y luego ya nos preocupamos, ¿no? Y como creadores es muy importante sí definir eso, ¿no? Hacia dónde vamos y decir primero es el material y ya después dónde se proyecta. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que esto ya se llevara a cabo en una exposición, pero estoy como esperando el momento adecuado para poder presentar el proyecto a las autoridades que se tengan que presentar. Ya hay como una continuidad de ese proyecto en otros sentidos, pero la materialización o la exposición del proyecto en sí apenas está en proceso. Pero además diste un salto brutal, o sea, tenías un trabajo en relaciones públicas, en fin, el Festival de Letras de Tepic, y de repente dijiste, yo necesito más tiempo, yo necesito viajar, quiero hacer de esto mi gran proyecto, ¿no? Es una apuesta muy complicada y que está padre compartir, pues, porque mucha gente te pregunta de qué vivo y cómo hago esto. Sí, di un salto de decir, cierro un ciclo para empezar otro. No es sencillo, pues, o sea, hacer un viaje como este tampoco fue, o sea, vamos, o sea, sí había muchas posibilidades para hacerlo, pero también contaste con apoyo. ¿no? Hice una fondeadora que mucha gente apoyó el proyecto en sí, pero también fue mucho sacrificio, ¿no? Todo fue, casi pierdo la cámara en el viaje, como narré en algún punto, o sea, no es fácil, pues, pero es una apuesta que tiene como creadores, insisto, hacer. O sea, yo estoy seguro que no tengo una garantía de qué va a pasar el día de mañana, pero lo que sí es seguro es que he apostado todo por crear estas imágenes que me han llevado a la satisfacción personal como artista. Ayer tuvimos aquí a la diputada Gabriela Osorio, que es la presidenta de la Comisión de Cultura de la ciudad, y decía lo que estás diciendo. Los artistas en México, pero también en el mundo, no hacen arte porque se vayan a hacer ricos, porque se vayan a hacer famosos, sino porque les da una satisfacción brutal y porque tienen en las venas un fuego que les está quemando por hacer eso. Y eso se nota, Víctor, se nota en tu trabajo, se nota que lo disfrutas, que le pones los hígados enteros, todos los que puedas tener, se los pones a cada una de las fotos y eso, la verdad es que sabe muy bien. Bueno, de alguna manera, o sea, contestando la pregunta que me hiciste y que yo generé otra, es cómo vivo. También hago, por ejemplo, talleres. Exacto, y vas a tener uno pronto. Sí, Cuéntanos. Este fin de semana voy a compartir un taller
de 2 días, breve, sobre retrato. Es para iniciar en la fotografía, para que puedan usar correctamente un celular, una cámara que tengan por ahí, sacar el mejor provecho, porque muchas veces no es la cámara el problema. Es que no sabemos controlar ciertas situaciones de luz o cosas de encuadre. Entonces es un taller básico, pues, pero que intenta dar una idea de cómo se construye un retrato y sobre todo, bueno, que yo he tratado de especializarme en esta área que es el retrato, ¿no? Y que tiene su encanto. Y que tiene sus particularidades, sus necesidades propias. Sí, y que muchas veces depende de cosas que se aprenden con la práctica y la técnica. Claro. ¿No? ¿Y dónde va a ser el taller? ¿Cómo se puede inscribir la gente? El taller va a ser en el aire libre. Voy a estar en el jardín del Museo Tamayo. Bien. Tengo algunos lugares ya contados, entonces más bien tendrían que contactarme vía la vía que quieran. Ahí están tus redes sociales, Víctor Benítez MX. Sí, Twitter, entonces estoy igual, entonces me pueden agregar a donde quieran. Platicarme, todavía hay lugares. También voy a dar uno en Jalapa, ¿Cuándo? Veracruz, la siguiente semana, del 22 y 23. Ok. Entonces también me pueden contactar, ya hay lugares ocupados, pero pueden llamarme y seguramente. ¿El costo es accesible? El costo es muy accesible, son 2 días, está en 1,900 pesos. Ok, para 2 días. Para 2 días son como Bien. 2 horas y media cada día. Bien. Nada, o sea, y es como muy personalizado porque son cursos pequeños, tampoco tengo intenciones de que sean grupos masivos, así que no se le pueda explicar a la gente. Me interesa mucho poder difundir esto de cómo hacer un retrato, pero también cómo el trabajo que estoy haciendo de los retratos para mí es importante porque implican compartir a los autores, que muchas veces no se conocen. Exacto. Pues muchas gracias, Víctor Benítez. Gracias también porque ya me incluiste en esta serie de autores fotografiados. Te metiste literalmente hasta mi cuarto. Ahí me hiciste algunas fotos muy padres. Pues gracias. Y mucha suerte con este taller. Y quien quiera inscribirse, contacte a Víctor Benítez en redes sociales.